Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Ya está aquí junto a mí en el estudio de la radio José Manuel Frías. Él ha estado buceando en su biblioteca y para esta noche ha desempolvado el expediente de Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Eso va a ser la historia de nuestra crónica negra de esta noche, porque están a punto de cumplirse 35 años de aquel asesinato que dio la vuelta al mundo. Y este fin de semana, por cierto, la cartelera de cine viene cargadísima. 11 estrenos, ni más ni menos. Los más destacados son 2, al menos es lo que opina nuestro crítico Jerónimo José Martín. Los Juegos del Hambre, la última entrega y El viaje de Arlo. Y terminaremos con música, con la mejor música. Hoy la música la ponen ciudades, países y continentes. Luego te cuento. Es lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias. La noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte. El Centro Cultural La Térmica acoge la exposición Anticorps de Antoine D'Agata. Por primera vez en España se podrá disfrutar de la obra de este reconocido fotógrafo a través de una muestra documental que funde los escenarios más fríos con la faceta más íntima del ser humano. Anticorps estará en La Térmica hasta el 5 de febrero. Más información en www.latermicamálaga.com. La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @Arjona Adolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. Eran las 5 de la tarde del 9 de diciembre de 1980. El popular integrante de The Beatles, John Lennon, abandonaba las instalaciones del edificio Dakota en Nueva York. Lo hacía junto a su esposa Yoko Ono. Lo siento, señor. Aún no ha llegado su limusina. No te preocupes, no pasa nada. Llegaremos a tiempo a la fiesta con los ejecutivos. Al músico lo esperaban en el estudio Record Plant para una intensa jornada de grabación. De camino a la limusina, un joven quiso estrechar su mano y pedirle un autógrafo. ¿Tienes un boli? Gracias. Después, John y Yoko se marcharon. A las 11 menos 11 minutos de la noche, la pareja regresó a las inmediaciones del Dakota. Cuando Lennon se disponía a entrar en el edificio, recibió 5 disparos por la espalda. Fallecía minutos después en el hospital. El asesino era aquel muchacho que horas antes le había pedido un autógrafo. Mark David Chapman, un hombre atormentado, víctima de abusos sexuales durante su infancia por parte de su padre. Sus traumas infantiles le llevaron a tener pensamientos suicidas y a escuchar voces en su cabeza, lo que le empujaban a matar. El criminal fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente cumple condena en el condado norteamericano de Wyoming, en el estado de Nueva York. Sus múltiples peticiones de libertad condicional le han sido denegadas
a pesar de que asegura sentirse arrepentido por el asesinato que cometió hace ahora 30 años y que dejó huérfanos a los millones de fans de The Beatles y de John Lennon. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, estamos ante el asesinato de John Lennon, fundador, músico de uno de los grupos más importantes de la historia. Un hombre que dejó huella, su paso por aquí, por este mundo. Por aquel entonces, cuando ocurre el crimen, ¿en qué andaba metido John Lennon? Porque en 1980... la banda ya se había separado, ¿verdad? Sí, efectivamente, como bien dices, los Beatles se disolvieron a priori en 1970, pero por algunos problemas legales tuvieron que mantenerse oficialmente hasta el año 1975 como banda. Pero a partir de ese momento sus integrantes abordaron diferentes proyectos musicales, ya en solitario. No podemos olvidar que habían tocado techo, habían tocado el cielo de la fama, y Lennon, como el resto, era un ídolo, era un personaje inmortal, aunque por desgracia solo lo fue de manera metafórica. Pues el caso es que John siguió creando música y el mismo día de su muerte estuvo incluso enfrascado por la mañana en una sesión de fotos para la revista Rolling Stone y por la tarde en una grabación musical en los estudios Record Plant que antes mencionabas. Y está claro que de no haber muerto de manera tan triste, tan inesperada, John Lennon nos hubiera seguido deleitando con sus composiciones y con esa voz inconfundible. ¿Quién era Mark David Chapman? ¿Qué sabemos de este joven? ¿Perseguido? ¿Traumatizado? ¿Qué sabemos de su pasado? Bueno, David Chapman nació el 10 de mayo de 1955 en el estado de Texas, concretamente en el municipio de Fort Worth. Su padre era un sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y su madre una enfermera. En ese entorno familiar contaba con la presencia de una hermana 7 años menor que él. Y es precisamente en aquella misma época, en su infancia, cuando empezó a enfrentarse a los problemas que moldearían su carácter de adulto. Por un lado, su padre abusaba constantemente tanto de él como de su madre, lo que provocó que le tuviera un miedo atroz y que esa época infantil fuera poco menos que un infierno para aquel niño. Por otro, en el colegio era también objetivo de las burlas de sus compañeros. Todos se reían de él por su sobrepeso, porque ese sobrepeso le impedía sobre todo el realizar ejercicios físicos. Todo ello fue apartándolo de la realidad, convirtiéndolo en un ser solitario que jugaba a imaginar escenarios y situaciones que eran totalmente inexistentes. Además, fue por aquel entonces cuando, quizá acosado por sus muchos problemas, empieza a consumir drogas, empieza a escaparse de casa y de la escuela en diferentes ocasiones. Mark David Chapman se refugiaba en las drogas, consumía marihuana, LSD, cocaína, heroína, y también se refugiaba en la música. Precisamente su grupo favorito era The Beatles. La banda de Liverpool era para Chapman una verdadera obsesión. Seguía su trayectoria desde los inicios de la banda británica, y sus canciones eran las únicas que sonaban en su habitación. A los 16 años, Chapman se unió al cristianismo protestante. Su odio contra el mundo y los maltratos recibidos le hacían necesitar una protección divina. En aquel grupo religioso participó distribuyendo publicaciones y trabajó como consejero de campamento de verano. José Manuel, parece que fue en esa misma época cuando inicia una relación de pareja. ¿Esto es así, no? Sí, en esa misma época y en ese mismo ambiente del cristianismo protestante. Allí conoció a Jessica Blankenship. Imaginamos que eso para él supuso un soplo de aire fresco porque siempre había sido rechazado por los demás. De hecho, puede que en algo cambiara porque aquellos que lo conocieron por aquel entonces dicen que era una persona muy trabajadora. Quizá produjo un cambio en su vida, como antes apuntábamos, un libro muy concreto. Un amigo le aconsejó en un momento determinado leer la obra El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger. Se ve que le impresionó de tal manera que dijo a sus allegados que deseaba moldear su vida para que se asemejara a la del protagonista del libro, a Holden Caulfield. Un momento, José, hemos mencionado y mencionaremos a lo largo de la noche varias veces
el libro El guardián entre el centeno. Es bastante probable que haya algún oyente que nos oye y que no sepa de qué va este libro. ¿De qué va El guardián entre el centeno? Pues hablamos de una novela bastante controvertida, escrita por el estadounidense Jerome David Salinger y publicada en 1951. Está escrita en primera persona por un muchacho inadaptado y fue polémica por lo provocador, sobre todo de su lenguaje, y porque quizá hablaba de temas que eran un poquito tabú en su momento, como el sexo, las drogas, la prostitución o incluso los problemas de los adolescentes. Holden Caulfield, que es el protagonista de 17 años, se convierte en una especie de icono de la rebeldía y es incluso expulsado de la escuela en la que cursa estudios en esa obra. Lo curioso de la novela es que en determinadas épocas y lugares ha estado prohibida su lectura y en otras épocas y lugares ha sido una de las obras más leídas. De hecho, hasta el momento se han vendido nada más y nada menos que 60 millones de copias. 60 millones. Exactamente, una barbaridad. Pues bien, esta obra, El guardián entre el centeno, fue el libro de cabecera de David Chapman. Dice que era un lunes. Faltaba poco para Navidad. Ha llegado el momento. Esta vez es real. No es una coincidencia. Voy a estar contigo, Holden, entre el centeno. Desapareceré entre la tinta del libro. Volvemos a la vida del asesino de John Lennon. Las circunstancias empujaron a David Chapman a instalarse en Chicago, donde siguió su acercamiento a la religiosidad, sin duda con tintes fanáticos. ¿Cómo transcurrieron aquellos años? Bueno, David enfocaba aquella religiosidad en tocar la guitarra, sobre todo en iglesias protestantes, y también en ayudar a los refugiados vietnamitas en un campo de reasentamiento en Arkansas. En ese sentido destacó, aparentemente al menos, por su preocupación por los niños. De hecho, el propio presidente de los Estados Unidos en aquel entonces, Gerald Ford, llega a estrecharle la mano en una ocasión en agradecimiento a su labor. Pues bien, más adelante empezó a estudiar en una universidad evangélica presbiteriana y allí conoció a una chica con la que fue infiel a su novia, y cuando se lo contó a su pareja, ésta lo abandona. Y ahí podemos decir que empieza el declive de David Chapman. Al poco tiempo abandona la universidad, sintiéndose totalmente incapaz de superar aquella situación. Es ahí cuando empiezan probablemente sus pensamientos suicidas, ¿no? Sí, llega a pensar en el suicidio y de manera muy seria. De hecho, en 1977, 3 años antes de convertirse en un asesino, intentó quitarse la vida dentro de su propio vehículo, en el que había introducido un tubo que estaba conectado al escape del coche. El ambiente empieza a cargarse de monóxido de carbono, pero en aquel momento la suerte lo acompañó y el tubo terminó derritiéndose. Debido a todos esos pensamientos suicidas, fue admitido en un centro psiquiátrico. Al recuperarse, el propio hospital lo contrató a tiempo parcial para que entretuviera a los pacientes tocando la guitarra. Por aquel entonces sus padres se divorciaron y David Chapman se marchó a vivir a Hawái junto a su madre. Con sus ahorros y quizá buscando despejarse, David Chapman realizó numerosos viajes por el mundo, hasta el punto de que terminó enamorándose de su agente de viajes, Gloria Abbey. El amor fue correspondido y ambos contrajeron matrimonio el 2 de junio de 1979. Pero de nuevo se inicia un declive en su vida. ¿Qué pasó esta vez? Una vez que esos ahorros se le gastan, intentó buscar trabajo, consiguiendo pequeños empleos de los que rápidamente era despedido, sobre todo por los problemas económicos que imperaban en la época. Fue en ese momento cuando se dio a la bebida y empezó a escuchar extrañas voces en su cabeza. Tanto es así que en una carta escrita a una amiga le decía: «Me estoy volviendo loco». La carta no la firmaba como Chapman, esto es lo curioso, sino como el guardián entre el centeno. O sea, llegó un punto en el que el muchacho no sabía si vivía en la realidad o vivía en la ficción. Ahora, recuerda, El guardián entre el centeno, ese libro que leyó y que tanto le conmocionó, ¿no? Bueno, pero ¿por qué planea matar a John Lennon? ¿Por qué esa obsesión
con el músico de los Beatles? Se entiende que lo empujaban dos aspectos. Uno, que Lennon era algo así como su artista favorito. David lo sabía todo de él, pero claro, por otro lado, sentía que la vida había sido amable con John, encumbrándolo a la fama, mientras que él, David Chapman, no tenía ni siquiera un trabajo. En una de sus cartas a una amiga fue muy explícito en ese sentido. Dijo lo siguiente: me di cuenta de que yo no había triunfado, pero él sí. Y sentí que se había vendido. Lo quería él porque no podía soportar más ser un don nadie. Me estaba ahogando, me estaba sofocando en esa condición. Pues bien, supongo que David Chapman pensó que, asesinando a John Lennon, acabaría con el éxito del músico y a la vez el propio Chapman pasaría a la historia por hacer algo grande. Y hacer algo grande para él era matar a su ídolo. De hecho, días antes de disparar a Lennon, Chapman había acorralado al también cantautor y guitarrista norteamericano, James Taylor. El músico narraría tiempo después lo siguiente: el hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco. Decía cosas raras sobre John y aseguraba que iba a ponerse en contacto con Lennon. José Manuel, nos situamos en la mañana del 8 de diciembre de 1980. ¿Cómo transcurrieron los hechos ese día? David Chapman actuó de manera que se percibía a simple vista sus problemas mentales. Entre otras cosas, va a comprar un ejemplar del Guardián entre el Centeno y en la primera página escribe: esta es mi declaración, pero es que además firma debajo como Holden Caulfield, el que hemos mencionado que era el protagonista de aquella novela. Esa mañana la pasó en las inmediaciones del edificio Dakota, donde se relacionó con algún que otro fans o incluso trabó conversación con el portero o con la asistenta del propio John Lennon. El tiempo fue pasando para el incansable Chapman y a las 5 de la tarde tuvo la suerte de ver salir por la puerta del famoso edificio Dakota a John Lennon y a Yoko Ono, que habían terminado en ese momento, como antes comenté, una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. Iban de camino al estudio Record Plan para realizar unas grabaciones musicales. Chapman se acercó rápidamente con el último disco de Lennon, Double Fantasy, y le pidió un autógrafo y poder estrechar su mano. El momento de la firma quedó además inmortalizado por un periodista que estaba en el lugar, se puede ver en internet, y ahora vamos a escuchar al propio David Chapman en una entrevista concedida a la CNN. He came out, I was leaning against the gargoyle studded railing and was looking down. I was reading The Catcher in the Rye. Él salió y yo estaba parado, estaba mirando hacia abajo leyendo El Guardián del Centeno. Se fue y yo salí a almorzar con Jane, con otra fan. Más tarde, John volvió. No recuerdo si lo hizo en taxi, pero estaba de vuelta en el edificio. Cuando volvió a salir de él, el fotógrafo Paul Gores me empujó hacia adelante y me dijo: has estado esperando todo el día y vienes desde Hawái. Aún no te ha firmado el álbum. Anda, corre. Yo estaba muy nervioso y de repente me vi delante de John Lennon. Tenía un boli negro y le dije: John, ¿me firmarías el disco? Y me dijo: sí, claro. I was right in front of John Lennon there instantly, and I had a black pen, and I said, John, would you sign my album? And he said, sure. David Chapman, durante el proceso judicial posterior a su asesinato, dijo que en aquel momento mi parte buena ganó y deseé regresar al hotel, pero no podía. Esperé hasta que regresó. No quería su autógrafo. Quería su vida. Y terminé obteniendo ambas cosas. Había una voz en mi cabeza que decía: hazlo, hazlo. Lean El Guardián entre el Centeno. Allí están todas las respuestas. Léanlo y lo comprenderán todo. A las 22:49 de la noche, las 11 menos 10, la limusina dejó a John Lennon y Yoko Ono en la puerta del edificio Dakota. Sin intuir lo que iba a pasar, el músico desfiló junto al asesino, dejándolo atrás y comenzando a adentrarse en el edificio. En ese momento se escucharon los disparos. Señor Lennon.
5 disparos de una 38 especial lo sorprendieron por la espalda, afectándole el pulmón y una importante arteria. Chapman no huyó, se quedó esperando a la policía en aquel mismo enclave, mientras leía en voz alta pasajes del Guardián entre el centeno. Fue imposible salvarle la vida. Cuando llegó la policía, los agentes se dieron cuenta de que era tal la gravedad del músico que decidieron llevarlo al hospital Roosevelt en su propio vehículo. En ese mismo centro sanitario fue declarado muerto a las 23:15 de la noche. Mientras tanto, David Chapman no puso resistencia y fue arrestado. Se le veía completamente tranquilo, parecía incluso esperar ese momento. También llegó a decir poco después lo siguiente: estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe de ser el diablo. Vamos a escuchar otro fragmento de la entrevista concedida por Chapman a la CNN. En ella cuenta en primera persona cómo fue el momento del asesinato. I was sitting at the inside of the arch of the Dakota building, and it was dark. Yo estaba sentado dentro del arco del edificio Dakota. Estaba oscuro y hacía viento. José, el portero, estaba fuera, en la acera. Yo tenía un ángulo desde el que podía ver el oeste de Central Park. Vi que una limusina se detuvo, y como ustedes saben, hay probablemente cientos de limusinas en el oeste de Central Park de noche. Pero yo sabía que esa era la de él, y dije, ha llegado el momento. Me puse en pie. La limusina se detuvo. La puerta izquierda trasera se abrió. Yoko salió, y detrás de ella, a unos 20 pies, John. Yo asentí. Saludé con mi cabeza a Yoko. Ella pasó por mi lado, pero no me devolvió el saludo. John salió y me miró. Creo que me reconoció. Aquí está el tipo al que le firmé el álbum antes. Caminó y pasó por mi lado. Yo di 5 pasos hasta la vuelta de la calle, apuntándolo con mi arma de fuego del 38 y le disparé 5 tiros por la espalda. Cayó por las escaleras y luego Yoko se fue hacia él y llorando se echó sobre su cuerpo. Las emisiones de televisión se interrumpieron para ofrecer la noticia. John Lennon había sido tiroteado. Miles de admiradores se concentraron a las puertas del Hospital Roosevelt, lanzando mensajes de ánimo a su esposa. José Manuel, ¿cómo fue la reacción de sus ex compañeros de banda? Evidentemente fue un duro golpe para todos. Quizá el que fuera más popular junto a él en The Beatles, Paul McCartney, dijo que John será recordado por su contribución al arte, la música y la paz del mundo. Ringo Starr, que se encontraba en las Bahamas, viajó directamente a Nueva York para estar junto a Yoko Ono en esos momentos difíciles. Por su parte, George Harrison compuso una canción que fue un tributo a Lennon, en cuya grabación participaron Ringo y Paul. El propio McCartney realizó otro personal tributo grabando una canción titulada Here Today en 1982. But as for me, I still remember how it was before. And I am holding back the tears. El 14 de diciembre de 1980, cientos de miles de personas se reunieron en diferentes lugares del planeta para guardar unos minutos de silencio en homenaje a John. Incluso un par de fans se suicidaron y Yoko Ono tuvo que salir a los medios para pedir serenidad a sus fans. Años después habló sobre el asesinato. There was a lot of feeling of premonition when you look back at it now. But I was very worried. Ahora que pienso en eso, había una sensación de premonición. Yo estaba muy preocupada por él y en realidad le dije, John, hay mucho trabajo y mucha tensión. El horario es agotador y necesitas un descanso. Tú y Son deberíais volver a las Bermudas. Y él dijo, no, esta vez no, estaré contigo, no importa lo que pase. Y así fue. Vamos a escuchar ahora declaraciones de George Harrison sobre el asesinato de su amigo y compañero.
Ante todo estaba en estado de shock porque es un asesinato, ¿sabes? Sentí que me venía abajo, estaba destrozado. De alguna manera lo presentía. Él era un líder. Yo no creo que los líderes como las estrellas del pop sean lo suficientemente importantes como para ser asesinados. Eso es algo terrible. Yo no creo que nadie sea lo suficientemente importante como para ser asesinado, ¿sabes? Él quería enderezar lo torcido, ¿sabes? Asesinan a líderes políticos en lugar de extremistas. Podía pasarle a cualquiera que esté en el escenario deseando renovar el sistema y él se mantuvo firme hasta lo último. Hay quien dice que John Lennon pudo vaticinar su muerte y que lo hizo durante su estancia en Almería en el año 1966. ¿Pudo vaticinar su propia muerte 14 años antes? Vamos a trasladar esta pregunta a un periodista especializado en la figura de John Lennon, autor de la obra Juan y John de la editorial Círculo Rojo. Adolfo Iglesias, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches, gracias por invitarme. Adolfo, una pregunta. ¿Pudo John Lennon haber vaticinado su muerte 14 años antes mientras se encontraba en Almería? Pues es inquietante, pero hay algo de esto. Yo no puedo poner la mano en el fuego, pero a mí me inquieta ciertas señales como esta. Por ejemplo, ¿cuál? Pues él en la película Cómo gané la guerra, que rodó en Almería, la última escena, una de las últimas escenas de la película, el personaje que él hace, que es un soldado de una patrulla de soldados en la Segunda Guerra Mundial, pues cae muerto. Y John Lennon mira a cámara, que es como si mirara al público, a todos los millones de aficionados a los Beatles, y está diciendo, yo sabía que esto iba a ocurrir, y repite la frase, dice, y ustedes también lo sabían, ¿verdad? Y cae muerto a continuación. ¿Hay alguna otra razón, alguna otra prueba, algo que nos induzca a pensar que él sabía que iba a terminar como terminó? Bueno, yo no diría tanto que él sabía. Lo que es cierto es que la muerte es algo muy presente en John Lennon, tanto en sus canciones como en su vida. Siendo un adolescente, conoció la muerte de su tío George, que hacía como su padre, y luego una muerte que fue fundamental en su vida, que fue la muerte de su madre Julia, a la que luego le dedicaría una canción, y luego también la muerte de uno de los Beatles originarios, que se llama Stu. Bien, pues todo esto lo refleja en sus canciones, ¿no? Y estando en Almería, pues cuando él llegó a Almería, él quería ya dejar los Beatles. Pocas semanas antes, junto con John Harrison, impusieron la decisión de dejar de hacer conciertos, giras de conciertos. Bien, él estaba harto de ser un Beatle, sobre todo por la fama y por la prensa. Y él había dicho una frase, los Beatles somos más famosos ahora que Jesucristo, y esto causó un revuelo tremendo. Y esta polémica le persiguió hasta Almería. Y cuando venían los periodistas, no muchos, por cierto, cuando venían a Almería le preguntaban por esa frase. Y en uno de esos momentos, en una de esas largas esperas que él tenía en Taberna, en el desierto de Taberna, mientras hacía la película, pues él hizo una especie de parodia en la que él se veía como Jesucristo. De hecho, vosotros os acordaréis que ya en el año 68, a los pocos meses de estar en Almería, se dejó crecer una barba tremenda, una melena tremenda, y bueno, y él mismo a partir de entonces se sentiría un poco como líder espiritual, pues luego del pacifismo, ¿no? Y sí, este paralelismo en Almería lo concretó en una especie de parodia de la Sábana Santa de Turín. Sí, nos gustaría saber, Adolfo, un par de cosas, sobre todo de cara a los seguidores de Lennon. Por una parte, ¿qué supuso para la ciudad la estancia de John Lennon en Almería? Y por otra parte, si hay previsto el celebrar algún tipo de evento en este aniversario de su muerte. Sí, bueno, nosotros no celebramos la muerte, nosotros en realidad celebramos siempre el paso de John Lennon por Almería, y en concreto el año que viene vamos a celebrar el 50 aniversario de la creación
de Strawberry Fields Forever en Almería, que es una de las grandes canciones no solamente de los Beatles, sino de la historia de la música pop rock, ¿no? Y entonces, ¿qué supuso en el 66? Supuso poco, la verdad, porque John Lennon no era muy conocido, ni siquiera de nombre, John Lennon. Eran conocidos los Beatles, ¿no? Sonaban los Beatles, toda la cultura yeye, pues tuvo mucha influencia en una ciudad como Almería, inspiró a muchos músicos. Entonces, pasó bastante desapercibido y solamente los jóvenes pues adolescentes de entonces podían reconocer a John Lennon. Claro. Lo que sí ha tenido bastante influencia ha sido la recuperación de esta historia, de este paso, hasta el punto de que en Almería pues tenemos una estatua preciosa, que se ve John Lennon con el físico que tenía en el año 66, y tenemos la casa donde John Lennon estuvo hospedado, una segunda casa, porque estuvo en dos. La segunda casa se ha convertido en museo del cine hecho en Almería, se llama la Casa del Cine, y ahí es donde John Lennon se inspiró para hacer Strawberry Fields Forever. Entonces, estas referencias pues son permanentes, y este año que viene pues lo que vamos a hacer es que vamos a celebrar por todo lo alto esto. Vamos a tener en enero, el domingo 3 de enero vamos a tener nuestro concierto anual, y con grandes sorpresas van a venir músicos del extranjero, etcétera. O sea, celebrar la visita de John Lennon y conmemorar esta efeméride. Adolfo Iglesias, gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. Después de un largo proceso judicial, en agosto de 1981, David Chapman fue condenado a cadena perpetua. Desde ese momento, ha pedido en varias ocasiones la libertad condicional, pero siempre le ha sido denegada. Y mientras pasan los años tras el asesinato del ex Beatles, continúan los homenajes y tributos. De hecho, nunca pararon. La propia Yoko Ono, en su álbum en solitario publicado en el año 1981, usó como portada una imagen de las gafas de John Lennon manchadas con su propia sangre. Elton John le dedicó el tema Empty Garden, y en 1991 se le otorgó el premio Grammy a toda una vida de logros. En la República de Abjasia se emitieron sellos postales con su efigie, y en Cuba Fidel Castro le dedicó una estatua de bronce en La Habana. En el año 2000, en Japón, se inauguró un museo con su nombre, y Liverpool cambió el título de su aeropuerto, la denominación de su aeropuerto, pasando a llamarse Internacional John Lennon. También se le puso su nombre al asteroide 4147, descubierto el 12 de enero de 1983. Y no son pocos los que se encienden velas en su estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. José Manuel, como ocurre en tantas ocasiones, el cine se hizo también eco de la muerte de John Lennon, ¿verdad? También, por supuesto, existen dos películas que narran el asesinato del músico de Liverpool, pero salieron a la luz más de 2 décadas después de cometerse el crimen. El 7 de diciembre de 2007 se estrenó The Killing of John Lennon, coincidiendo con el aniversario de su muerte un día después. Fue dirigida por Andrew Piddington y protagonizada por Jonas Ball en el papel de David Chapman. La otra cinta fue Chapter 27, que vio la luz el 28 de marzo de 2008. La dirigió J.P. Sheffer e hizo el papel de Chapman el actor Jared Leto. Y hay algo que te va a costar creer, Adolfo. En esta última película, el papel de John Lennon lo interpreta precisamente un actor llamado Mark Chapman, el mismo nombre de su asesino en la vida real. Fíjate lo que son las casualidades. La última petición de libertad condicional por parte de David Chapman fue recientemente, en agosto de 2014. Dicha petición ha sido rechazada y ahora el asesino deberá esperar otros 2 años antes de poder formular una nueva solicitud. 35 años después del terrible crimen, Mark David Chapman asegura estar arrepentido. Dice: siento que ahora, a los 55 años, tengo una mayor comprensión de lo que es una vida humana. He cambiado mucho. Estoy avergonzado. Ese es mi primer pensamiento. Lamento lo que hice. José Manuel, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. El Centro Cultural La Térmica acoge la exposición Anticorps de Antoine d'Ágata. Por primera vez en España se podrá disfrutar de la obra de este reconocido fotógrafo a través de una muestra documental que funde los escenarios más fríos con la faceta más íntima del ser humano. Anticorps estará en La Térmica hasta el 5 de febrero. Más información en www.latermicamálaga.com. La Diputación es cultura. Más cultura en málaga.es. Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE. Estar informado. Y ahora con Jerónimo José Martín también. Jerónimo, muy buenas noches, buenas madrugadas. Me alegro de saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, atención porque tenemos otro de los estrenos más esperados de la temporada. Se termina, se acaba. Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, parte 2. Todos tenemos un enemigo. Él corrompe todo y a todos. Hace que lo mejor de nosotros se vuelva en nuestra contra. Esta noche, apuntad vuestras armas al Capitolio. Bienvenidos a los 76º Juegos del Hambre. 137 minutos de una película. Dos preguntas antes de que me hagas un resumen de la sinopsis. En primer lugar, ¿se hace pesada? En segundo lugar, ¿tenemos la sensación cuando acabe la peli de que esto se ha terminado? Sí, totalmente, se ha terminado totalmente. No se hace pesada, sobre todo a los que nos gusta esta distopía juvenil, que en cine ha sido una tetralogía porque han dividido en dos. La última, eso es discutible, la podían haber unido. Yo he tenido la suerte de poder verla en un maratón que se hizo de las dos seguidas, aquí en un cine de Madrid, pero de una trilogía, porque originariamente es una trilogía literaria. Susan Collins, pues en un país futuro, Panem, donde un tirano domina 13 distritos, cada uno con su especialización, y un Capitolio que viven en plan hedonista, individualista y tal, pasando de todo, y haciendo unos juegos que son macabros y tal, para recordar que nunca más debe haber una revolución donde se matan unos niños. Y eso era entre sí, se salva uno de ellos, ¿no? Eso lo rompe la protagonista, Katniss Everdeen, ya en las primeras películas, y aquí es cuando ella se va convirtiendo, ya en la anterior se había convertido en la líder de toda una revolución distrito a distrito, ¿no? Ella tiene sus dudas morales, que era muy interesante en la anterior película, en la primera parte de esta parte final de Sin Sajo, que yo creo que enriquecía mucho el personaje, aparte de que mostraba un asunto de cómo se crea un líder, también en lo que hace referencia al vestuario, a la música, todo, y aquí ya es la batalla final, que en el fondo pues son unos nuevos juegos urbanos singulares en el propio Capitolio, donde ya hay de todo, ¿no? Con un montón de trampas y mucha acción, pero a la vez se siguen manteniendo los dilemas morales y no solo los sentimentales, que también los resuelve Katniss Everdeen, no diré cómo, claro, pero con algún final incómodo. Por ejemplo, hay toda una reflexión sobre la legitimidad del tiranicidio, hay toda una discusión de ella interior, moral, sobre, a ver, me están manipulando, ¿no? También los buenos, ¿no? Y yo qué decisión moral debo tener, porque de mis actos van a depender la muerte de miles de personas, a lo mejor. Entonces, es bastante interesante todas las soluciones que se dan, algunas incómodas, otras, y ninguna acomodaticia. Eso es lo que te gusta, ¿no? Es un final positivo y a la vez incómodo, o sea, que te obliga también a pensar en la sociedad actual, porque en el fondo el Capitolio, con todo su desatado hedonismo, pues es la sociedad actual dominante. Muy bien dirigido por Francis Lawrence, como las otras, toda una reflexión sobre el liderazgo, que es película de Cineforum, total. O sea, toda esta saga es muy de Cineforum con adolescentes, que son los que han leído sobre todo las novelas, y que yo creo que les obligan a pensar sobre temas interesantes. Cuando dice Jerónimo de Cineforum, es que invita luego al coloquio, al debate, ¿verdad? Sin duda, hay un montón de temas, aparte de que es muy entretenida la película,
la banda sonora es magnífica, muy buena, de James Newton Howard. Hemos estado escuchando el final de esa banda sonora y está muy bien. Vamos. Bueno, vamos con la siguiente película de animación, 100 minutos, el título El viaje de Arlo. Esa criatura te ha protegido. ¿Cuál es su nombre? No lo sé. Si lo cierto es mío. ¡Asesino! ¡Apestoso! Violeta. ¡Spike! ¡Lunático! ¡Spot! ¡Spot! ¡Ven aquí, Spot! ¡Ven aquí! Pero bueno, qué cosita tan mona. No volveré a tener miedo. Si no tienes miedo, es que no estás vivo. Echo de menos a mi familia. Tú no lo entiendes, ¿verdad? ¿De qué va esta película que tanto te ha gustado? Pues mira, me ha gustado bastante. Es la segunda película este año de Pixar, lo cual es una alegría que estrene 2 al año. Es más pequeñita que del revés, pero interesante. Han tenido problemas para resolverla, pero es una realidad alternativa en la que imaginan que el supuesto meteorito que eliminó a los dinosaurios no cae en la Tierra, y entonces es la amistad de un niño y un dinosaurio. El dinosaurio es muy de cartoon, el niño es genial, es divertidísima la animación, y todo eso sobre unos fondos espectaculares, hiperrealistas. Es discutible, porque a veces el cartoon sobre esos fondos hiperrealistas canta un poquito, a lo mejor, pero son tan apabullantes, las escenas de acción son tan buenas, y luego hay tantos momentos de esa ternura buenísima de Pixar, con una hondura dramática impresionante, que la verdad es que es una gran película, es una opción para toda la familia, ahora prenavideña, estupenda. Y luego, al que le guste la animación, está llena de homenajes, desde el Rey León a Bambi, pasando por quien quieras. Hay un montón de homenajes cinéfilos, y luego toda una tour de force sobre cómo se hacen unos fondos realistas. Te das cuenta de lo que pueden llegar a hacer con los dibujos animados, y es impresionante, la verdad. Y luego es preciosa, es muy bonita, o sea, es de lagrimita, vamos, o sea, que estupenda, muy navideña. Esta película de Pixar incluye, como te decíamos en la presentación del programa, una pieza musical del onubense Manuel Carrasco. Puede que el mundo se rompa a tus pies, si tú no puedes yo te ayudaré. Bueno, seguimos con la cartelera de cine, vamos con 103 minutos, la película argentina de la semana, su nombre, Paulina. Él no estaba de acuerdo. Decía que no, pero creo que en el fondo le parecía bien. Argumentá, demostrame que tenés razón, que lo que querés hacer es importante y no las fantasías románticas de una mochilera. Acá les vengo a presentar a la profesora Paulina, ¿eh? A ver, por ejemplo, acá, en el aula. Acá, ¿quién tiene el poder, ustedes o yo? Vos tenés el poder, maestra. No, a ver, ¿de qué va esta película, Paulina? Pues mira, esta película es un remake de una película del año 60 de Daniel Tinaire. La ha dirigido Santiago Mitre, que tuvo mucho éxito con la anterior película, con El Estudiante, con esta también, ha tenido premios en Cannes, en San Sebastián, en los premios Fénix. O sea, es una película potente, ¿no? Sobre todo por la interpretación de su protagonista, Dolores Fonzi, que da vida a una chica, hija de un juez de izquierdas que ha estado siempre implicado, que tiene una conciencia social, él y ella, la chica también, y ella se ha metido en una asociación que apoya el régimen educativo, o sea, una serie de iniciativas educativas en una zona paupérrima de Argentina llamada Misiones, ¿no? Ella va allí para pisar el terreno y conocer a la gente, y la violan. Un grupo de chavales. Entonces ahí se plantea un dilema moral que es muy interesante en la película, muy discutible, es otra película muy de Cineforum, o sea que es cine social, digamos, duro, pero profundo, en el que ella se plantea un acto heroico de solidaridad laica. Ella no cree en nada, pero sería el equivalente a un acto heroico de caridad cristiana. Un poco en la línea de una película que a mí me gustó muchísimo, de Robert Guédiguian, del francés, Las nieves del Kilimanjaro. Era mejor aquella película, más redonda, más nítida. Esta es más dura, es más sórdida también, pero, por ejemplo, acaba siendo sorprendentemente provida, aunque parte respecto al aborto, respecto a posiciones pro-choice, o sea, de elección de ella, ¿no? Pero es muy interesante, es una película honesta, dura, y que te está planteando elevar el nivel moral de la sociedad hasta un punto heroico. Es interesante, o sea, aunque sean discutibles muchas de las cosas que aparecen, la verdad es que es una película que acaba interesándote muchísimo. A mí me ha gustado, desde luego, Paulina. Vamos con la siguiente, 118 minutos, película española, directora Isabel Coixet, el título de la peli Nadie quiere la noche. Todos los países del mundo desean lo que él pronto conseguirá. Nuestra bandera ondeará de nuevo en tierra incógnita. Por el Polo Norte. Por el Polo Norte. Esta será la última expedición que hará mi marido. Y debo estar allí con él. Creo que debería esperar hasta que pase el invierno. Ha llegado muy lejos. Mi marido vive para llegar cada vez más lejos. Por eso están ustedes.
Un reparto muy internacional de la peli, ¿no? Sí, está rodada en inglés. Juliette Binoche, Enrico Kikuchi, Gabriel Byrne, y ya ha grabado con muchos de ellos, ha rodado con muchos de ellos Isabel Coixet, que hace una especie de salida de su melodrama habitual, aunque con matices, un poco como hizo Mateo Gil en aquel western titulado Blackthorn, rodado en Uruguay, me parece que fue, que era muy interesante que esto pase en el cine español, porque en el fondo ella prueba la película de aventuras, las aventuras. ¿Y de qué va? ¿De exploradores o qué? Sí, va de una expedición concreta, la de Robert Peary, el estadounidense, al Polo Norte en 1908, que él creyó haber llegado al Polo Norte, luego se descubrió que no había llegado exactamente, pero él no aparece en toda la película. La protagonista es su esposa, que es Juliette Binoche, que cuando él está supuestamente ya en el Polo Norte, decide, contra viento y marea, irse al campamento más avanzado que pueda para esperarle, porque fracase o triunfe es un momento clave para su matrimonio. Fíjate qué planteamiento más original de Juliette Binoche, que es un personaje más profundamente religioso, que contrasta con el de Gabriel Byrne, que es más digamos materialista, en situaciones que están al borde de la muerte constantemente, y luego con dilemas morales también en torno a la maternidad, la paternidad, la moral, digamos, de supervivencia que viven muchos de estos aventureros, ¿no? Muy interesante la película, la verdad. Es algo cansina, es difícil, bellísima de paisajes, ha rodado en sitios espléndidos, luego también en estudio, pero se ha ido allí al Polo Norte prácticamente para rodar algunos pasajes, y claro, ella, que hace mucha publicidad, Isabel Coixet, tiene una fotografía sensacional de Jean-Claude Laroux, que es muy buena, muy buena. Realmente es una película que yo creo que es mejor de lo que creemos, ¿no? Y que de cara a la proyección internacional del cine español me parece importante, porque aunque sigue siendo melodramática, que es lo que le gusta a ella, prueba el cine de aventuras y sale bastante airosa Isabel Coixet. O sea que interesante, como ves, 4 películas de los estrenos de esta semana. Bueno, la siguiente es una película taiwanesa. Esto es interesante, una cosa exótica. Sí, aunque fíjate cómo suena la banda sonora, que parece celta, ¿verdad? Escocesa, ¿no? Sí es un poco, pues es sorprendente. A mí me ha gustado mucho esta banda sonora de Liam Glon, es lo que más me ha gustado. Es una película que viene muy premiada, entre otras con el premio al mejor director en el Festival de Cannes 2015, me parece excesivo. Es de un director muy prestigioso, Hou Xiaoxian, que es taiwanés, efectivamente, y que es una aventura en la China del siglo IX, una wuxia que se llama, que es una película de peleas y asesinatos y clanes luchando entre ellos, un poco en una China un poco mítica, donde hay saltos y tal, y entonces él es muy sobrio en los pasajes. Sí, ¿qué quiere decir? ¿En una China que hay saltos? Sí, hay saltos porque, quiero decir que lo hacen con cuerda, entonces es como si volaran. Entonces, luego, claro, borran las cuerdas en la postproducción y entonces parece dar unos saltos que no son realistas. O sea, lo que voy es que tiene un cierto componente fantástico, la wuxia, que aquí, pues eso, hay peleas de estas en torno a una asesina. ¿Qué pasa? Que a mí me parece confusísimo el argumento y pesadísimo, o sea, porque las escenas de bélicas son contadísimas, ha usado un formato casi cuadrado de la fotografía, una fotografía bellísima, eso sí, es magistral, antológica, la fotografía de Ping Bing Lee en concreto, es espléndido, pero es muy vistoso, pero no saber lo que está pasando, porque es como incomprensible. ¿Contra quién va? ¿Contra quién no va? Es una especie de monja que tiene una maestra y tal, y la manda a matar a gentes. Es muy rara, bueno, la verdad. En todo caso, siendo oriental, que sea confusísima, parece que le va como anillo al dedo, sí, ¿no? Sí, pero bueno, hay otras que son muy llevaderas, de Zhang Yimou y de otros directores. Están muy confusa. Se hace muy pesada a pesar de la belleza externa de la película, ¿no? Oye, esta siguiente peli, ¿de verdad que alguien cree que cuando quiere ir al cine dice, voy a ir a ver la película de Diary of the Teenage Girl? No. Sí, Diary of a Teenage Girl. O sea, el diario de una adolescente, casi deberían haberlo titulado. Bueno, pues vamos con el tráiler. ¿Mi aspecto es distinto al de ayer? Hola. Hola. Es genial imaginar que puede estar pensando en mí. Me pregunto si alguien me ama y yo no lo sé. Pero si es Montcherry. A veces me distraigo. Estoy desbordada, no hago más que pensar en sexo y hombres. Esto es para todas las chicas una vez se hagan mayores. O sea, una niña de 15 años que tiene una visión bastante unidireccional de la vida, ¿no? Sí, le saltan todas las hormonas a la vez. O sea,
tú ves películas como Juno, por ejemplo, que es otra película independiente como esta, y hay muchísimos más matices, la relación ella con sus padres, con su novio, preocupaciones intelectuales, que estudio, que no estudio. Aquí es una obsesión brutal, total, por el sexo, además desde un planteamiento enormemente permisivo y sin referentes morales claros. Es todo, en fin, es fresca, porque además la actriz Kristen Wiig es bastante fresca, y luego la directora, que es Marianne Heller, que ha sido actriz ocasional, que aquí debuta como directora y guionista, pues es fresca la puesta en escena, pero es enormemente grosero todo, enormemente unidireccional. A mí me ha irritado la película, la verdad. Es una lástima que tanto talento se ponga al servicio de una visión tan corta del ser humano, en concreto de la adolescencia. No quiero tenerte irritado, háblame por tanto de La calle de la amargura, película mexicana, ¿no? Bueno, ya te estabas escuchando ahí. A Luis Mariano, nada menos. Fíjate, don Luis Mariano. Nada menos, don Luis Mariano. ¿De qué va esta peli? Pues mira, esta es una película de Arturo Risten, que es un director mexicano súper prestigioso, muy premiado, pero que lleva unos años, ya está muy mayor, Arturo Risten, ¿no? Y entonces da una visión de México tan marginal, tan blanco y negro, es todo en blanco y negro, y es la historia de la muerte chiquita y Akita, que son dos hermanos gemelos enanos, que han alcanzado mucha fama como luchadores de lucha libre, y que van como escuderos de dos luchadores que no son enanos, que son la muerte y AK-47. Es todo de un sórdido, de un penoso, de un patético, que a mí yo me acaba agotando. A los 30 minutos estaba ya agotado de esa visión de México también tan parcial y con tan poco oxígeno, porque normalmente al cine de Arturo Risten lo que le falta sobre todo es oxígeno, es humanidad, es matices, no todo tan pesimista, tan brutal, tan sórdido. Y el crítico de cine haciendo de crítico, precisamente, ¿no? Vamos con la siguiente película de Kevin Bacon, se llama Coche Policial. ¡Es nuestro coche de policía! ¡Es nuestro coche de policía! Central. Hola, Miranda. Mitch Kretzer. ¿Qué tal, sheriff? ¿Va todo bien? Pues me temo que no mucho. Le juro que acabo de ver un auténtico disparate ahí fuera. Ha sido alucinante. ¡Qué pasada! No hay que robar un puto coche de policía. Bueno, claramente es un thriller, 86 minutos. ¿Qué tal está? Pues mira, es original, este sí que me ha gustado. Tiene un toque inocente de un tal John Watts, yo no le conocía, la ha protagonizado y producido Kevin Bacon, y son dos niños de 10 años que roban un coche policía, y resulta que el policía tiene todo tipo de cosas corruptas, es más, hay cadáveres incluso por ahí. Se monta un follón con los niños de mucho cuidado. Tiene un aire a las películas de los Coen, lo cual le honra. Es un poco bruta, pero la verdad es que es entretenida. Hay gente que si le gustan los Coen le va a gustar este tipo de película así como marginal, extraña, americana, que te muestra un sueño americano muy distinto al habitual y que desde luego recuerda mucho a los Coen y sobre todo a Sangre Fácil. Con lo cual es una película, es una fricada de estas que a alguno le gustará. Y luego los otros dos estrenos son La maniobra de Heimlich y La granja del Paso. La primera es un falso documental de Manolo Vázquez sobre el ambiente hipster y tal, y así cool de Barcelona, sobre un antiguo novelista que tuvo éxito e intenta adaptar al cine la novela que llevó. A mí me ha cargado muchísimo, resulta cargante la película. No creo que valga mucho, la verdad, alguna interpretación no está mal y tal, pero vamos, poquita cosa. Y luego La granja del Paso, pues es más bien un reportaje de Silvia Munt sobre el tema de los afectados por las hipotecas, en concreto la plataforma de afectados por las hipotecas de Sabadell, que va cogiendo declaraciones de uno y de otro, se reúnen en un sitio que se llama así, La granja del Paso. Bueno, una visión, digamos, parcial también de ese problema, ¿no? Bueno, antes de la canción que Jerónimo nos selecciona cada semana, te recuerdo que después del boletín de noticias tendremos música con nombres de ciudades, de países y de continentes. ¿Qué querremos decir con esto? Después del boletín te lo contamos. Ahora, Jerónimo, canción de esta semana no podía ser de otra manera, ¿no? Bueno, sí, efectivamente es una de las canciones con las que se ha promocionado los Juegos del Hambre, Sin Sajo parte 2, está sobre todo en el tráiler, no sé si se escucha, porque la verdad es que a lo mejor en algún momento de la película se escucha también, pero en fin, es uno de los clásicos modernos de esta cantante australiana que a mí me gusta bastante, la hemos sacado mucho en el programa, se titula Big Girls Cry, es decir, las chicas grandes también lloran, o sea, esta es la idea, ¿no? Y le pega mucho al personaje de Sin Sajo 2, una sufridora nata que lleva adelante una revolución, nada menos, y suena muy bien, es una gran canción de esta cantante australiana, Sia. Que tengas una feliz semana y te deseo abundante salud. Igualmente. Un abrazo, amigo. Adiós.
door, I come home on my own. Check my phone, nothing though. Act busy, ordering, pay TV, it's agony. So